Mi nombre es Carmen Elina Aguiar. Soy sanjuanina, nací en San Juan Capital. Luego, por razones de que mi marido era periodista, nos vinimos a vivir, fue como estuvo un contrato con Canal 7 y nos vinimos a vivir a Buenos Aires. Mi hija en ese momento, que Alejandra Lapaco Aguiar, cumplió los 3 años acá en Buenos Aires. De manera que siempre fue más porteña que sanjuanina, pero ella no perdió nunca su sanjuanina. Amiga que la llevaba a San Juan. Estabas contando que eras docente. Docente. ¿Qué enseñabas? Educación física, porque yo cuando, me recibí de maestra, quería seguir abogacía, pero en mi época, hace 90 años atrás, había que ser bachiller para poder entrar a la universidad. Entonces rendí las materias para entrar a la universidad, que en realidad desde San Juan se estudiaba en Córdoba, porque San Juan todavía no tenía universidad. Y rendí el bachillerato, ya iba a ir, y en el 44 hubo un gran terremoto en San Juan que destruyó todas las casas, todo eso. Y por supuesto, el mandarme a Córdoba a mí era un gasto que mi padre, al ser abogado, se quedaba sin trabajo en esa época. No había plata suficiente para hacerlo. Pero yo, como soy media independiente, leí en el diario, porque eso en mi casa nunca faltaba el diario. Mi padre, un diario de San Juan y un diario de Buenos Aires, pero siempre había, no tendríamos para comer, pero para diarios sí. Y entonces, yo leí que había una beca para cada provincia, una por provincia. Y sin decirle nada a ellos, escribí para ver si... Y teníamos que venir acá a Buenos Aires a rendir. Me acuerdo que un día no les dije nada a ellos que yo había escrito, todas esas cosas. Un día llega mi padre, estaba en reunión con unas amigas, en la casa de unas amigas. Te ha llegado esto, era el pasaje para venir a rendir acá a Buenos Aires. Entonces, se portó muy bien mi padre, no les había dicho nada, pero me acompañó acá a Buenos Aires. Nos presentamos 3 sanjuaninas, la que ganó la beca fui yo, y me recibí de profesora de educación física. ¿Vinieron a Buenos Aires? Venimos a Buenos Aires, rendí, como les habrían mandado a las otras chicas el pasaje también. Y la que ganó la beca fui yo y me quedé y estudié educación física. Eso no era, digamos, lo que yo había pensado. Después me gustó mucho la profesión y la docencia, me gustó mucho. Pero quiero decir que en mis sueños no estaba como esto de profesora de educación física, ni se me había ocurrido. Bueno, vienen a Buenos Aires y tu marido... Bueno, cuando me caso en San Juan, cuando vine a vivir a Buenos Aires fue porque mi marido era periodista y vino a trabajar a Canal 7. Y como al marido hay que seguirlo, vine acá. Alejandra cumplió los 3 años acá, de manera que toda su vida fue acá. Mi hija se llamaba Alejandra Mónica Lapaco Aguiar y es esta que tengo acá en el pecho. ¿Sí? ¿Qué más quieren que...? ¿Cómo fueron esos años? Bueno, esos años, como yo digo, he vivido la felicidad y la infelicidad. Porque la felicidad, fuimos un matrimonio unido, tuvimos una hija maravillosa, tuve 2 pérdidas de hijos, pero tuve que aguantarlas, por eso me dicen siempre, ¿por qué has tenido una sola hija? Porque la doctora me dijo que no encargara más, porque no peligraba mi vida y yo tenía que criar a la que había tenido, que fue la tercera que tuve. Después tuve, es decir, 2 pérdidas, Alejandra, y otra pérdida después, de manera que se cerró la fábrica. ¿Qué estudió Alejandra? ¿Cómo?
¿Qué estudió Alejandra? Mira, estudió el secundario en el Lenguas Vivas. Se recibió ahí, terminó el secundario y empezó antropología. Y fue ahí cuando la secuestraron, estudiando antropología. Porque claro, para la dictadura, sociología, antropología, todo eso que terminaban así eran malas palabras. ¿Militaba tu hija? Mi hija, como es, militaba en la JUP, Juventud Universitaria Peronista. ¿Cómo es el día que los secuestran a ustedes? Mira, estábamos cenando, un sobrino mío de San Juan había venido a rendir las últimas materias que le faltaban para recibirse de abogado y se iba al día siguiente. Entonces estaba Alejandro, mi sobrino, mi mamá, Alejandra, mi hija, Marcelo Buti Arana, que era el noviecito de Alejandra, y yo. Era una mesa de risas, de chistes. Los chicos jóvenes se hacían unos chistes entre ellos que a uno se tenía que reír porque estaban... Cuando en eso suena el timbre y yo digo, me parece que es acá o será en el departamento de arriba. No era este departamento, vivíamos en otro. Porque se sentían, era más chico, se sentían los timbres de arriba o de abajo. Y me dice, pues sonó muy despacio. Entonces me vine a ver y digo, no hay nadie porque se veía oscuro. Y les grito a los chicos, no, no hay nadie. Y me dicen, fuerzas conjuntas en acción, si no abre, tiramos la puerta. Entonces los chicos me gritaron que abriera. En ese momento entraron hombres fuertemente armados, me revolvieron mi casa, robaron lo que quisieron y nos llevaron a los cuatro. A Marcelo, a Alejandra, a Alejandro, mi sobrino, y a mí. Después de 3 días de estar desaparecida yo y estar en esos pozos tiradas en el piso, sucios y qué sé yo, nos dejaron de libertad a Alejandro y a mí. Cuando los tocó declarar para el banco. ¿Cómo fue esa estadía de esos 3 días ahí? ¿Cómo? ¿Cómo fue esos momentos donde conviviste en ese lugar? Mira, ¿Que era cuál? Era el que le llamaban Atlético. Ahí, como muchas veces después me preguntaban, y hacían gimnasia, la ignorancia de la gente, te preguntaba si estabas tirada en el suelo. Bueno, estuvimos ahí y siento que venía mi hija llorando. El llanto de la hija uno lo reconoce, sí, porque estábamos vendados, con las manos atadas, todo. Entonces yo grito, agua. Y entonces Alejandra dice, mi mamita está acá. Me acuerdo que ella nunca me decía mi mamita, pero esta vez parece que regresó a cuando era chiquita. Y dice, mi mamita está acá. Y me habían dicho que ya no la tenía más. Y entonces, a raíz de que yo decía agua, Marcelo dijo agua, Alejandro dijo agua, era para decir que estábamos en el mismo lugar todos. Bueno, cuando les digo que cuando llegó Alejandra así, no sé, estábamos como en unos cubículos de más o menos este tamaño y teníamos que estar apoyadas en la pared con las piernas para afuera. Pero yo, en vez de ponerme así, me ponía de panza, de cúbito ventral, diré, y me ponía, y con estos dedos levantaba la venda y miraba. Cuando sentía pasos los bajaba y me quedaba así nomás. Pero así que yo estaba mirando donde estaba uno. En un momento dado, ya a todo esto ha pasado bastante tiempo, veo que los zapatos de mi hija aparecían en uno de esos cubículos. Pero de pantalones, y ella estaba de vestido en casa. De manera que yo hago así, miro y veo que era Alejandra. Paso las manos y la toco, pega un grito desesperado. Entonces yo le dije, no, ¿cómo es? No, soy tu mamá. Salió así, nos abrazamos y nos besamos. Fue el último momento que yo tuve contacto con ella. Y vinieron y la sacaron de ese lugar y ya no la volví a ver.
¿Vos saliste a los pocos días? A los 3 días salí. Lo que recuerdo es cuando llegamos nos dejaron en La Boca, el auto que nos llevaba, que decía, ay, que nos hacen venir de la provincia para acá, como para que nosotros no nos diéramos cuenta dónde nos dejaban. Y me acuerdo que nos dejaron a Alejandro y a mí en una calle muy oscura, pero se veía a lo lejos una luz. Y le digo, anda Alejandro, ve dónde estamos. No, porque nosotros creíamos que nos iban a matar, sinceramente, porque cuando bajamos nos hicieron sentar en el suelo y dijo, retrocedan, retrocedan. Me acuerdo que Alejandra decía, no, Alejandro, porque antes de subir al auto que me llevó, yo dije, y mi hija Alejandra, yo no subo si no viene mi hija Alejandra, no, en el auto que viene atrás, me dijeron. Les tuve que creer a la fuerza porque nos hicieron salir ahí y sentar en el piso. Y me acuerdo que Alejandra decía, acá nos matan, acá nos matan. Bueno, pero arrancaron cuando... todavía le dije yo, mira, si nos van a matar, cuando siento como me saco la venda. Y me la saqué, pero ya el auto arrancó. Entonces, bueno, fuimos a averiguar, era en La Boca, tomamos un micro, que la gente nos miraba con una cara. Después me di cuenta, yo, grande, una persona grande, con un muchachito joven, todos llenos de tierra, tirados así, ¿qué habrá pesado? Porque la gente así, mira cómo nos mira, me decía Alejandro, tienen que ser, él creyendo que eran todavía de los cosas. Era gente común que viajaba a esos 3, 4 de la mañana, en micros que irían a trabajar, ¿no? Bueno, y así es que llegamos a casa. Yo no tenía la llave de afuera. Nos dejaron en La Boca, de ahí tomamos un colectivo, porque habían dejado al lado mío 10 pesos, que en ese momento no sé qué valor tenía, y pudimos viajar desde ahí hasta mi casa. ¿Qué barrio era? Era el barrio de La Boca. Y el mío... ¿A dónde vivías vos? Yo vivía en Marcelo T. de Alvear, 934, entre Carlos Pellegrini y Suipacha, pleno centro. Cuando llegamos, bueno, tampoco tenía la llave de ahí, pero la casualidad, un dentista que vivía ahí, iba saliendo con la novia de la casa, eran las 4 de la mañana, me acuerdo. Entonces me abrió, que siempre fue muy atento, un muchacho joven muy atento conmigo. Y bueno. ¿Cuándo inmediatamente empezaste a buscarla, a hacer habeas corpus? ¿Cómo fue? Mira, inmediatamente que todo el mundo me decía que yo empecé a ir primero a hacer la denuncia en el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior era para sacarte... No se habrá ido con su novio, no se habrá ido afuera. Usted no conoce las amistades de ella. ¿Por qué no nos avisa, nos da las direcciones? Yo digo, pobre gente que con su ilusión habrá dado direcciones de gente, de chicos. Siempre pensé eso. No conozco a nadie, yo siempre frenándolo. No sé por qué sería, pero porque me daban desconfianza. Porque yo veía que en vez de escucharte a vos, estaban ellos haciéndote preguntas que no correspondían. Y vos sabés que había en el Ministerio del Interior un montón que íbamos a hacer denuncias. Pero eran vanos esas denuncias. Lo mismo hice habeas corpus, que todos fueron rechazados. El único que no me los rechazó, pero que era lo mismo que si lo hubiera rechazado, fue el juez Sarmiento, que era sanjuanino. Y como nosotros somos de una familia conocida de San Juan, me imagino que por eso lo siguió un poco. Pero, ¿Cuándo conoces las otras madres? Mira, bueno, como te digo eso, un día me dicen, mira, hay un grupo de mujeres que se reúnen en la Plaza de Mayo. Yo no sé si son como es los miércoles o los jueves en la tarde. El primer día me fui un miércoles, por supuesto que no vi a nadie. El segundo día tampoco veo a nadie, que era un jueves. Cuando en eso veo que una mujer pasaba para allá, ustedes saben la estatua de Belgrano, que era la estatua de la bandera, vi que se ponía así. Entonces yo seguí y fui a ver eso.
En general seríamos 12, 15 madres, que ahí estaba Azucena, que era la madre que tuvo la idea de que fueran a la plaza. Yo creo que más o menos cuando yo me acerqué ahí, éramos unas 15 personas, más o menos, no me acuerdo exactamente el número, pero más o menos así, éramos un grupito chico. Me acuerdo que se me arrima uno y me dice, ¿a quién tenés desaparecido vos? Yo un poco desconfianza que estas mujeres me preguntan, y me dice, le digo, ¿cómo sabés vos que tengo un desaparecido? Por la cara de tristeza que tenés. Yo también tengo. Después nos hicimos íntimas amigas, ¿no? ¿Quién era? Tita Maratea, que murió hace muchos años ya. Así que como somos mujeres grandes, uno se va muriendo, ha quedado muchas madres en el camino. Y de ahí es decir, estaba Azucena Villaflor, que fue secuestrada, estaba como Cariaga, y la otra no me puedo acordar el nombre, eran 3 madres que se las llevaron. Y bueno, y como es, al jueves siguiente, que habíamos quedado en ir los jueves, éramos poquísimas madres. Muchas se asustaron y no volvieron. Éramos un grupito chico, pero decíamos las que fuimos, si no vamos, si cortamos ahora y no vamos, van a decir que las otras son culpables, y entonces para tratar de salvarlas y salvar el movimiento, fuimos. Éramos un grupo chico que volvió, y después volvió a aumentarse, y fue bastante grande. Carmen, ¿cuándo comenzás en el CELS? Mira, Emilio Miñones, que tenía la hija desaparecida, yo me hice muy amiga de Chela, de la esposa de Emilio. Cuando crean el CELS, Emilio Miñones, Augusto Conte, Boris Pasic y... bueno, no me acuerdo, eran 4 abogados. Yo estaba en la casa de Emilio con Chela cuando lo formaron al CELS. Y bueno, ya estaba formado el CELS, pero le faltaba una secretaria y no había plata para pagarla. Entonces digo, yo puedo ser la secretaria. En mi vida había sido secretaria, pero había que siguiera esto. Y ahí fue cuando empecé con el CELS. ¿Estaban también Zamora y Jorge No, Baños? Después. No. Después no teníamos abogados. A Jorge Baños lo trajo Augusto. Y a Zamora lo trajo Augusto. A Parrilli lo trajo Emilio, y después vino Jorge. Los 2 primeros fueron Zamora y Parrilli. Parrilli lo trajo Emilio porque era el hijo de los encargados del edificio de él y se acababa de recibir de abogado. Entonces ¿trabajabas en el CELS? Sí. Y mientras tanto seguías en el movimiento con las madres. Claro, los jueves era yo infaltable y bueno, de todas maneras no me hubieran hecho quedar ahí si no hubieran sido también gente que estaba en lo mismo. ¿Has viajado al exterior también? ¿Cómo? Sí, el viaje al exterior he hecho varios viajes, sobre todo con María Adela Gardi Antocolet, porque nos entendíamos muy bien. Hicimos un viaje a Europa, porque la habían invitado a María Adela, y me acuerdo que dijo, a mí me gustaría ir con Carmen, cuando estábamos reunidas las madres. Y bueno, te imaginas, para mí ir con María Adela, porque el respeto y todo lo que yo le tenía, fue como la gloria de decir, y fuimos, recorrimos Europa, fuimos a Inglaterra, fuimos a Francia, a España, a Alemania, y yo me acuerdo que le dijo, en Alemania nos reúnen en una, como esas iglesias protestantes, y estaban todas las mujeres tejiendo. Y yo le digo a María Adela, mira, hablamos nosotros y siguen tejiendo. ¿Qué es lo que pasa? Se veía que era una costumbre de ellas, cuando vemos estaban llorando. Y una dice, esto es igual que los nazis, que lo que nos había pasado a nosotros era igual que los nazis.
¿A quiénes iban a ver en esos viajes? ¿A ¿Cómo? quién iban? ¿A la embajada? ¿A dónde iban? No, a la embajada argentina, por supuesto que no. Ok. Íbamos a lugares que eran, sobre todo había muchos, si en España o en Francia, en esos lugares, había muchos argentinos que se habían tenido que ir al exterior. Entonces ellos nos organizaban lugares donde asistir y como es, bueno, íbamos a lo que ellos nos decían, porque ellos pagaban los viajes, todos los que habían tenido que irse pagaban los viajes a las madres. Yo viajé mucho, como te digo, con María Adela, porque nos entendíamos muy bien. Y bueno, estuvimos haciendo siempre las denuncias como correspondía. Por ejemplo, en España estaba en el, como es, la hija de María Adela, la María Adela hija que hay ahora actualmente, como es, ella cuando desaparece el hijo hizo que la hija se fuera al exterior. Así que me acuerdo que decían, ¡ay, el brillante! Cuando decían que los que se habían ido tenían un exilio brillante. Mentira, era un exilio pobre, bien pobre. Hasta me acuerdo que en España, en la casa de María Adela hija, tenían 2 sillas nada más. Y ella vivía con una chica que se llamaba Berta, igual que ella. Es decir, igual, más o menos que se habían tenido que ir al exterior. Un día me encuentro en la calle una silla y me fui hasta llevarle la silla hasta la casa. Porque Carmen, ¿cómo es el trabajo de la Comisión de Recuperación del Atlético, centro clandestino que estuviste secuestrada? sí, en el Atlético, bueno, no hubo una comisión de recuperación del Atlético, hubo una comisión que hablamos sobre el Atlético. Es decir, primero nos juntamos un grupo que estaba Ana María Careaga, espérate, este chico, Miguel, bueno, no me acuerdo. Miguel. Miguel, como es, después estaba, justamente hay una foto en que están sentados ahí, estoy yo sentada acá y nos sacaron la foto, que tiene que estar por ahí en algún lugar. Y bueno, nos reuníamos nosotros y dábamos los datos, todas esas cosas, cuando ya se pudo hacer y dar las cosas. Y cada uno tenía un recuerdo o alguna cosa del lugar. Iban reconociendo el lugar y claro, señalando. Claro, ahí como es, por ejemplo, después un día yo dije, ya ha pasado el tiempo, que yo no podía volver más al lugar donde estaba el Atlético, porque me sentía mal que yo hubiera salido y mi hija hubiera quedado ahí. Me acuerdo, pero antes de esto que te digo, me acuerdo que vino como ustedes, como es inglés, y me llevó al Atlético y me hizo entrar y qué sé yo, para que yo contara las cosas. Que cuando ya estaban más o menos recuperándolo, que después ya ahora creo que hay una plaza, yo ya no volví más, no quise volver más. ¿Cómo ves el tema de los juicios hoy? No, en los juicios de Lavo, Atlético, Banco Olimpo, yo fui testigo por Atlético. Tuve 2 horas y media declarando. Ay, vos sabés, yo dije, es un sufrimiento declarar, pero es una necesidad que uno no tiene que negarse nunca. Porque uno saca todo lo que tenía dentro y que pudo decirlo cuando llegaron los juicios. Me acuerdo que cuando yo terminé de declarar, la persona que en tribunales me llevaba para salir, le digo, tengo ganas de llorar, tengo ganas de llorar. Y me dice, llore señora, llore. Y voy llegando, llego a la puerta donde tenía que salir y estaban las 2 juezas esperándome, ellas llorando y yo llorando. Así que son, como te diré, minutos fuertes en la vida de uno, pero necesarios, como yo digo, y las veces que fue necesaria que fuera contara la historia, que hablara, lo hice tranquilamente porque para que nunca más vuelva a suceder, que nunca más haya dictadura militar. Por eso a mí cuando me dicen que yo veo un uniforme, aunque sea de barrendero, ya no quiero saber nada. Pero no, verdaderamente es
Es muy terrible. Para terminar, Carmen, ¿te gustaría brindarnos un mensaje para algún joven que pueda ver el día de mañana esta entrevista tuya? Para los jóvenes, que no pierdan sus ideales, que no los asusten con lo que hicieron, que luchen por una Argentina mejor, con jóvenes militantes y con gente que comprenda que ya no tiene que haber nunca más dictaduras militares, cívico-militares, porque recordemos que no solamente eran militares, sino que los empresarios y todos esos eran cómplices. ¿Algo más querés saber? No sé, nada más. Está bien. Gracias.